¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast de licitación pública en Colombia. El día de hoy nos encontramos con Miguel Camacho, director de licitadores.co. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Fabián, muy bien. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Tocaremos un tema bastante importante hoy que es la plata. La plata. La plata es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan importante es la plata en los procesos de contratación, la cotización, la oferta más barata Sí. o si pasa a ser un segundo plano. Ok, sí, vamos a hablar un poquito entonces de las estrategias precisamente de precio en las licitaciones, porque no siempre es la oferta más económica, ¿no? Así es. Ok, entonces entremos en materia, Miguel. La primera pregunta que tenemos para ti es que, ¿por qué crees crucial comprender que algunas licitaciones el precio más económico es determinante, mientras que en otras no tiene un papel tan directo como en la selección del ganador? Bueno, ahí hay un tema bastante chévere para entender y es que eh, la percepción de las licitaciones a veces tiende a ser como muy errónea y de hecho hace poquito nos comentaron, es que el mercado público daña el mercado de las empresas. Entonces, evidentemente, cuando tú estás participando en una licitación pública, todo el que tenga los requisitos se puede presentar. Claro, Cuando tú te sientas con un cliente que tienes un proceso de venta, tienes una sectorización, tienes un proceso, ¿sí? Un speech comercial, cliente ideal, todo lo que corresponde sentarse con un cliente particular, hay sí, unos costos diferentes. ¿Por qué? Por el acceso a la información. Entonces tienes que tener muy presente que cuando tú te vas a presentar con una cantidad indeterminada de competidores, porque la propuesta es pública, van a haber precios económicos. sí. ¿Sí? Entonces, esa perspectiva es que el mercado público daña el mercado de las empresas. Es un tema debatible, ¿sí? Porque acá es de competir con calidad, con precio y con metodología. O sea que de pronto no tiene nada que ver que una empresa X tenga más dinero que otra, tenga como más ingresos y tenga, Eso o digamos sí. que influye siempre y cuando vayamos a participar en procesos de contratación donde nos vayan a decir cuál es su patrimonio, cuál es su Ok, capital de trabajo, cuál es su índice de endeudamiento. O sea, eso influye, sí, evidentemente, para algunos procesos. ok, Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Hay procesos donde evidentemente se va a pedir la oferta económica más barata es la que queda seleccionada. Ese sí, es el proceso, por ejemplo, de selección de mínima cuantía o sí. de subasta inversa. Entonces, claro, como es una subasta inversa, el que más económico vaya a presentar, pues Se va es a el que se ganar, le claro. adjudica. Ahora, hay otros procesos, Fabián, donde no nos aplica esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Primero, identificando la modalidad de contratación, Sí, pero es fundamental conocer, oiga, ¿cómo van a seleccionar al oferente ganador? Los pliegos de condiciones siempre nos dicen que van a otorgar o a la oferta más económica o un puntaje. Entonces ok. nos pueden pasar un proceso en donde, por ejemplo, el 80% sea para la metodología y el 20% para la propuesta económica. Sí, ok. ¿Cómo se puede evitar errores comunes en estos procesos al presentar los precios específicamente en los procesos de licitación? Bueno, ahí hay dos aspectos importantes. El primero, sí o sí, toca saber que la oferta económica es inmodificable, intachable, incondicionable, inmodificable y reemplazable. Todo lo hable. Todo lo hable, Sí, literal. Entonces, la oferta económica, si tú la ves como sale en el proceso y no entiendes, tienes una observación, dices, oiga, es que usted puede, está sujeto a interpretación porque no es claro, lo envías en las observaciones. ok. Pero si ya quedó la fecha de presentación, ya quedó sin modificar, te toca presentarla así, no puedes modificar. No, que es que yo le voy a cobrar esto, no, rechazado. Ok. Eso es importante respecto del tema formal. Ahora, el tema económico per se sí hay que tener en cuenta muchas variables. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las metodologías que yo utilizo? ¿Cuáles son las formas que yo tengo para poder desarrollar el proyecto? La ciudad en donde se va a ejecutar,
cuánto, bueno, metodología de pago. Todos esos aspectos son aspectos que importan al momento de presentar una oferta económica. Por eso siempre recomendamos, oiga, no es presentar el proceso o la oferta por Sí, presentar. Y de hecho en uno de los podcasts que estuvieron los ingenieros decían, oiga, no vaya a ponerse a mandar a usted 20 procesos todos los días o a la semana, sino aplique a los que pueden ser. Porque ellos nos explicaban y nos decían, oiga, usted cumple los requisitos y preséntese, que cuando se lo adjudique, mire a ver cómo arreglamos. claro. Entonces ellos siendo peritos, ¿sí? Nos decían, ingresamos a la mitad del proceso cuando el contrato ya está en ejecución, cuando ya hay plata de por medio, a decir, oiga, no, es que el proceso no es viable por estas y estas razones, y empezamos a las responsabilidades y empezamos. Entonces, todo eso, venga, preveamos cuál es el precio que yo estoy presentando y yo sí puedo cumplir y si voy a tener una utilidad. Ahí cuando te refieres al precio que se está presentando es como tener en cuenta esos valores que exceden los permitidos, ¿no? O sea, Claro, entonces ahí es importante tener en cuenta dos cosas. sí, El que excede, si a ti el presupuesto te dice que el presupuesto es hasta 100 millones de pesos, tú no puedes presentar una oferta de 110. claro, Y ahí es importante un tema formal y es que cuando a ti te dicen que cotices unidades, entonces, no sé, hablemos de bombillos, ¿sí? sí, Entonces, que vamos a cotizar 100 bombillos para externos para la iluminaria, 200 bombillos para internos, 500 bombillos, bueno, todo el tema. sí, Te piden precio unitario. Tú unitario. tienes que estar muy pendiente de cómo cotizas eso, porque si en tu operación hay un error y dices que cada bombillo te sale a 1000 y son 100, y cuando totalizas hasta 1 millón de pesos, te la van a rechazar porque está mal. Claro, Entonces, ese es un tema importante de la parte hacia arriba, ¿sí? sí, Ahora, como dicen y como las personas piensan, no, pues presentémonos barato, que eso nos lo adjudican y después vemos qué hacemos. Hay una cosa que se llama el precio artificialmente bajo. ¿Qué es esto? Es que cuando sale un proceso de contratación hay un estudio de mercado y el estudio de mercado nos arroja unos resultados más o menos de cuánto está valiendo el producto o el servicio y con base en eso la entidad sale al proceso de contratación. ok, Cuando presentan las ofertas, por ejemplo, se presentaron 5 oferentes, un proceso de hasta 100 millones de pesos. El oferente A cotizó por 95, B por 92, C por 90, D por 89 y E presentó por 62. mm, Entonces la entidad dice, oiga, está muy raro que está por debajo de la cotización, está por debajo de los demás oferentes de una sí, media, hay que verificar si eso realmente está o no está funcionando. sí. Entonces hacen una cosa que se llama el requisito o requerir al oferente para que explique su presunto precio artificialmente bajo. Y ahí la empresa tiene o que decir, oiga, es que yo tengo una metodología, tengo experiencia, aquí están mis resultados, esto es, a veces te van a pedir hasta que digas cuánto va a ejecutar en el proyecto, cuál va a ser su utilidad, y conforme a eso convences a la entidad de que sí vas a poder O sea, hacer lo el ideal proyecto. sería lograr eso, ¿no? Porque pues, imagínate, Sí, no, y es un requisito. Si sí, tú no justificas su precio ante la entidad, te van a rechazar. claro. Porque evidentemente hay un lema que es, no es contratar lo más barato, sino contratar bien. O ¿Sí? sea que podríamos decir que esos son como condiciones inadebidas, de pronto, no cumplir de pronto algunas Sí, empresas, digamos que esos son como requisitos sí, que si tú no los cumples, vas a indebidos, perder ahí. lo que vas a hacer es lo vas a perder. Entonces, cotizar muy arriba o cotizar muy abajo, Ok, ¿sí? Ese es siempre, digamos que en los procesos que te dicen que el factor de selección es el precio más económico, siempre ser muy sincero y decir, yo lo mínimo que voy a cotizar es esto. ujú, Y si me lo gano bien, si no, pues nada que hacer, buscaré otro, otro pero perfil. no presentar una oferta porque se lo adjudiquen y al fin y al cabo irse en pérdidas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son ejemplos de procesos de licitación en los que el factor técnico es más relevante que el precio a la hora de tomar la decisión de la adjudicación? Listo, digamos que no voy a hablar de las modalidades de contratación, Sí, de decirte, no, es que en la selección abreviada, es que en la licitación, no. Vamos a hablarlo en ejemplos prácticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a contratar con el Estado un servicio
de todo lo que tiene que ver con agencia de marketing o de publicidad, de ABL, ellos te van a pedir, oiga, presénteme experiencia del personal, ¿sí? Sí, Y te van a decir, le voy a dar 10 puntos, 20 puntos, porque el diseñador gráfico tenga magíster o tenga especialización en y tenga tantos de experiencia, ¿sí? Entonces, tú te puedes presentar con un diseñador gráfico especializado. sí, Pero si ese perfil tiene maestría o tiene X cantidad de experiencia, te van a dar un puntaje adicional, ok, una propuesta metodológica. Entonces te van a decir, por ejemplo, no sé, en el desarrollo del cambio de luminarias públicas para un municipio. Entonces, ¿cuál es la metodología que usted va a utilizar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se va a tardar y cuál es el cronograma propuesto? Entonces, no solamente nos quedamos en ese puntaje económico, en donde pueden ser 20, 30, 40 puntos, sí. sino también los factores de selección. Por ejemplo, si vas a hacer subastas, entonces cuántas subastas aliadas tienes y cómo las acreditas. Esos factores técnicos lo que buscan es que en la contratación la entidad tenga unos estándares altos, Ok. ¿sí? Entonces, buscan las cosas que más les beneficien. Como tú nos decías, puede ser más importante esos factores técnicos que muchas veces el dinero. O sea, Exactamente. Y te pongo un pues, ejemplo muy sencillo, muy sencillo. sí, Eh, en un proceso de contratación, tú tienes que hacer revisión del diario oficial todos los días. sí, No es lo mismo que a ti te envíen un correo con el diario oficial, a que tengan un sistema en donde tú puedas filtrar la información que te interesa del diario oficial. claro, Entonces, cuando tú vas a salir como entidad a contratar este ejemplo de diario oficial, tú puedes decir, probablemente es más barato la empresa que me envía un correo con el diario oficial. Pero a mí lo que me funciona, lo que me solventa la necesidad, no es recibirlo todos los días, sino un sistema en donde yo pueda identificar realmente qué me conviene, qué filtros quiero aplicar, qué que información deseo necesitas, ver. claro. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo que podemos Ok, decir de no es contratar lo más barato, sino contratar lo que satisface las necesidades de las entidades. sí. Ok, ¿puedes darnos algunos consejos sobre cómo analizar de manera efectiva los costos directos e indirectos para presentar una oferta competitiva en la licitación? Claro, hay aspectos importantes a tener en cuenta. Uno, la sectorización, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de procesos, o digamos que a partir de la pandemia nos da mucha flexibilidad a hacer gestiones remotas. Sí, Entonces, hay procesos de contratación que se ejecutan sin que el supervisor y el contratista se sienten en una mesa, literalmente hablando, que se sienten en sí, una mesa a decir, oiga, vamos a hacer esto. Se puede hacer por un Meet, se puede hacer por un Teams, ok, ¿sí? Ahora, cuando tú vas a ejecutar y te dicen en el proceso, y hay muchas empresas que están preguntando, oiga, las cosas tienen que hacerse presencial o se pueden hacer virtual. sí, porque en ese punto que tocas, algunas empresas no pueden hacer su proceso de una manera presencial, ¿no? Y Exactamente. piensan que por eso pueden perder la oportunidad. O si lo van a hacer presencial, Sí, repercute un costo de desplazamiento. claro, Entonces, en un proceso de contratación puede decir como, oiga, no sé, volvamos a hablar del cambio de bombillas de la luminaria pública. Entonces, yo puedo hacer un cambio en una sola semana o van a habilitar con cronogramas para una parte del municipio, otra parte, otra parte, y eso me va a influenciar a mí que son 4 desplazamientos. claro, Entonces, esos aspectos son los importantes a tener en cuenta. Si vamos a desarrollar eventos, te sí, sale la entidad y dice, yo necesito un evento que tenga estas características. Perfecto. Pero si dice apoyo a los eventos logísticos que cumplan estas características, entonces tú tienes que identificar, oiga, son varios eventos, dígame el cronograma porque yo voy a tener que ir 3 veces, tengo que ir a hacer el cubrimiento, tengo que ir no me va a salir si voy a entregar, por ejemplo, catering, no me ujú, va a salir lo mismo entregar 1000 refrigerios en un solo evento que 400, 300 y 300, los costos van a ser variables. Entonces, lo importante es entender qué es lo que están contratando. Cuando yo tengo, evidentemente, experticia, y ese es uno de los títulos que
que tienen uno de nuestros episodios, la experiencia está relacionada con la experticia o algo así. Claro. Y es que cuando tú sabes lo que vas a hacer, pues evidentemente tienes las garantías de preguntar lo que no esté escrito y poder prever un presupuesto adecuado y que digas, claro, es que yo para desarrollar este proyecto tengo que tener en cuenta A, B, C y D variables y Sí. eso se va a reflejar directamente en efectivo. Cuando tú tienes todo esto, ahora sí vas a poder decir cuánto te va a costar. No es simplemente decir, el presupuesto máximo son 100 millones de pesos, yo cotizo 12% menos y cuando me lo adjudiquen miro a ver qué hago, porque ahí es cuando empiezan los problemas. Qué importante es esto que nos dices porque es aprender a identificar todos esos requisitos, por así decirlo, y ese consejo pues que nos estás dando para todos. Creo que es muy importante identificar qué me están pidiendo y qué cuento también como empresa, ¿no? Sí, claro. También entonces, por ejemplo, si te van a pedir mañana que tienes que hacer, no sé, cubrir un evento y tener un dron con unas especializaciones o con unas especificaciones del equipo y tiene que tener un piloto, el piloto tiene que tener una experiencia, tiene que estar registrado con su licencia. Si tu equipo no lo tiene, entonces tú tienes que salir al mercado a decir, oiga, necesito un dron con esas características, con un piloto de esas, ta, 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 ta. Cuando tú lo haces bien, dices, bueno, esto me vale X cantidad de plata y eso lo incluyo dentro de mi presupuesto. Pero si te pones a Claro, estimar, no, yo tengo un amigo que se me cobra barato y el día de mañana vas a presentarte a la entidad o con los equipos que no son un dron, que no tiene las características, no sé, la cantidad de horas de vuelo sí, o dos, vas a decirle a la entidad, no, lo siento, no puedo cumplir porque voy a perder plata. Y entonces ahí te van a suministrar pólizas, vas a quedar reportado, vas a tener problemas. Entonces, hacer las cosas bien es cobrar un precio justo, sí, que no vaya a ser el más barato, que te vayas a pérdida y vayas a incumplir y mañana no te vayan a sacar una póliza para ningún contrato. Presentar un precio ajustado que no se vaya a ir por encima del presupuesto, porque ya sabes que es una causal de rechazo sí, y presentar un precio que evidentemente genere lo que está buscando todas las empresas que están licitando y que es, pues generar una utilidad. Yo desarrollo un proyecto, tengo una utilidad y lo cierro. Entonces, si tú no vas a tener en cuenta el valor del proyecto y tu utilidad, estás licitando, como dirían los abuelitos, comprar pan para vender pan. sí, claro, tienes toda la razón. Miguel, ¿qué estrategias crees que pueden ayudar a la empresa a equilibrar la oferta de precios competitivos con la calidad de los productos y servicios ofrecidos? Bueno, yo esto lo hablé en algún episodio ya, y es la experiencia de una empresa, de cliente de nosotros, que identificó una gestión que podía meter tecnología, ¿sí? Y cuando metió tecnología, sus costos disminuyeron de una manera en donde arrasó en el mercado de las licitaciones. O sea, Sí, realmente hubo muchos procesos adjudicados para ellos y de una manera muy chévere, ¿sí? Al siguiente año, en este año, cuando fuimos a hacer las mismas presentaciones con el cliente, empezamos a ver que ya no éramos los más económicos y ya habían unas novedades en las presentaciones. Y sí, cuando hicimos una verificación, identificamos que también habían implementado sus sistemas. sí, Entonces el cliente que dijo, venga, voy a seguir mirando cómo implementar tecnología para que mis costos vuelvan a ser competitivos. sí, Entonces, no se trata de, salió este negocio, yo miro a ver cómo lo armo y me presento, sino tener una estrategia de negocio de tal manera en donde tú puedas decir eso. Yo puedo disminuir costos en esto, en esto, en esto, y el día de mañana que tenga mis proyectos de licitación, ser competitivo con esto, con esto y con esto. ¿Sí? sí, Eso hablando solamente económicamente. sí, Si tú vas a participar en un proceso de contratación donde solamente es la selección y el precio, lo que tienes que identificar son cuáles son tus costos frecuentes, cuáles son los valores que van a significar el proyecto de contratación o ¿sí? Ejecutar ese proyecto y cuál es tu utilidad. Si puedes identificar de esos cuál optimizar, tecnología, herramientas, personal, bueno, lo que toque optimizar, que se pueda y que mantenga la calidad, eso es. Optimiza sí. los procesos de tu empresa para mantener la calidad y poder que sean un poco más económicos para poder así tener una competencia en el mercado de las licitaciones. Bueno, Miguel, qué interesante todo esto que nos cuentas. Entonces, animar a todas las empresas que tengan en cuenta también su presupuesto, saber con qué cuentan, qué estrategias
pueden dar en cuanto a sus ofertas y pues no siempre guiarse por la oferta más económica, ¿no? Sí, conocer cuál es el mecanismo de selección del proceso Sí. y si te vas a presentar ofertas más económicas, desarrolla un modelo de negocio de tal manera en que puedas competir en ese mercado. Miguel, muchísimas gracias. A todos también gracias por escucharnos. Tengan muy en cuenta todos estos consejos que nos da Miguel. Y pues no se trata de comprar pan para vender pan, como nos decía Miguel, sino pues también generar utilidades para cada una de sus empresas. Miguel, muchas gracias. No sé si tengas algún comentario último para cerrar que nos quieras dar. No, realmente invitar, como siempre, planeación estratégica, asesoría especializada y no dejar de lado el mercado de las licitaciones, que es bien fructífero para las empresas. Bueno, claro que sí, Miguel, muchas gracias. A todos también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de licitadores.co, que estén pendientes de nuestros próximos podcasts. Y nada, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y esperamos tenerte en un próximo episodio. Fabián, muchas gracias. Que estés muy bien y todos los que nos están viendo y siguiendo nuestro contenido, bienvenidos y esperamos poder asesorarles en todo lo que requieran. Chao, chao. Bueno, chao, muchas gracias a todos, que estén bien.